Muy buenos días, mis queridos amigos que el día de hoy nos acompañan, como siempre, en esta entrevista, en la cual pues también tenemos un invitado al cual yo le tengo un gran aprecio y reconocimiento. Ya ha estado aquí con nosotros, así que es un placer darte la bienvenida a Juan Miguel Alcántara Soria. Gracias, Raúl. Qué generoso con tus palabras. Bueno, pues mira, básicamente a reserva de que salgan algunas aristas más, pero yo quisiera que tú nos dieras tu opinión en relación a estas acciones. Yo las califico de virulentas por parte del presidente López Obrador, fundamentalmente en contra de la senadora Xóchitl Gálvez, que se registró para ser una aspirante más dentro de los 12 que existen para el Frente Amplio por México. Y si me permite, nada más quisiera yo tocar así rápidamente dos puntos para cederte la palabra. Eh, yo recuerdo perfectamente que en el 2007, después de aquella elección tan cerrada, tan tensa, en el 2006 entre Felipe Calderón y López Obrador, en el cual López Obrador, y en algunas cosas yo le doy la razón, señalaba la injerencia, la interferencia del entonces presidente Vicente Fox, que se había metido en la campaña, lo atacaba a Calderón, digo, perdón, a López Obrador, y a raíz de ahí, el PRD, que en aquel entonces militaba López Obrador, promovió una serie de iniciativas con el objeto de regular o de impedir la presencia o la injerencia del presidente de la República. Estoy seguro tú recordarás eso, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, esa es una. La otra es que el presidente López Obrador, por años, él ha insistido en que tiene que el personaje o el presidente en turno tiene que mantenerse al margen de las elecciones, y él definitivamente no lo ha cumplido. Entonces, quería yo nomás hacer este marco de referencia y cederte la palabra y una vez más agradecerte tu presencia. En primer lugar, Raúl, me parece que hay que revisar, por un lado, las expresiones, discursos, palabras del presidente López Obrador y por el otro lado, sus conductas, sus actitudes. Porque efectivamente, una cosa es lo que él se comprometió a hacer como presidente de la República, de que no iba a inventar delitos a los opositores, que iba a haber respeto y consideración a los adversarios, la República amorosa que en algún momento él anunciaba, y se ha traicionado a sí mismo, ha traicionado sus palabras, no ha honrado esos compromisos, pero a mí esa parte, la verdad es la que me parece que, si bien hay que tenerla en cuenta, no es lo más relevante, no es lo más trascendente. El presidente está incurriendo en francos delitos en la forma como está tratando, no solo en este caso reciente, a la senadora Xochitl Gálvez, a la que simplemente en la última semana ya se ha referido a ella más de 25 veces, la semana pasada y el día de ayer, por un lado, y por el otro, lo que está anunciando, lo que ya se evidenció, es que él con el jefe del SAT han violado el secreto fiscal, que es uno de los secretos que están en la Constitución a propósito de compromisos del país en materia de combatir a la delincuencia organizada transnacional. Se dieron ciertas excepciones por lo que toca
al fideicomiso fiduciario o al fideicomiso fiscal, al secreto fiscal, al secreto fiduciario, al secreto bancario. Bueno, pues esto es lo que estamos viendo. El presidente, por un lado, más allá de este hostigamiento a instituciones, organizaciones de la sociedad civil o personas, hoy está cometiendo delitos por violar el secreto fiscal y bueno, además hay un abuso de autoridad. Y esto hay que subrayarlo, Raúl. El presidente no ha entendido que rige el principio de legalidad a las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Mientras que por un lado el particular puede hacer y decir todo lo que se le pegue la gana mientras no esté prohibido en la ley, en cambio a las autoridades el principio de legalidad les dice totalmente lo contrario, que solo pueden hacer o decir lo que la ley les permita. Y la ley expresamente no le permite al presidente López Obrador, ni al jefe del SAT, ni a nadie violar secretos fiduciarios, bancarios o fiscales, como está sucediendo en este momento. Pero además está, como decía yo, abusos de autoridad. Estamos viendo de parte del presidente, del Pablo Gómez como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, del fiscal de la República, cómo están ahora hostigando, abusando del poder frente a los adversarios. Es el caso de Claudio X González, de Mexicanos contra la Corrupción, de una serie de organizaciones que ahorita por el tiempo no me voy a detener en ellas, pero esto es lo que sí es relevante. El presidente viola pues el principio de legalidad porque él está pensando que puede actuar como cualquier particular y el presidente está perdiendo que hay una perspectiva asimétrica. No es lo mismo el derecho de hablar desde el poder, en el poder, que hablar de quien no tiene poder y maltratarlo, amenazarlo, descalificarlo, expresar odio como lo está haciendo López Obrador. Esto es la parte pues que me parece que hay que saber encuadrar, como una cosa son las palabras que ha traicionado el presidente, pero otra cosa son ya dichos y actitudes que caen en la ilegalidad, una ilegalidad de carácter administrativo en unos casos, de carácter penal en otros casos y de, por supuesto, en el caso específico, una ilegalidad fiscal como la que acaba de cometer. Creo que esto me lleva a hilar el otro tema que traía yo en mente. A mí me queda muy claro que la contienda electoral del próximo año, que ya empezó, queramos o no reconocerlo, ya empezó, va a ser una contienda electoral, Juan Miguel, muy tensa, muy desgastante, con demasiada confrontación, moviéndose siempre en el filo de la navaja legal, me imagino yo. Entonces, estos mensajes, esas actitudes de López Obrador me indican que este hombre le va a valer gorro la ley electoral, la constitución, lo que dispongan los tribunales electorales. Él va a hacer lo que se le pegue su regalada gana y yo tengo duda de que vaya a reconocer si es que pierde. ¿Crees que bueno, efectivamente, como lo acabas de decir, el presidente fue el que inició esta violación al calendario electoral, porque está previsto en la ley que las precampañas arrancan hasta la tercera semana de noviembre y las campañas electorales solo pueden arrancar hasta febrero del año que viene, tratándose de la elección presidencial. Pero el presidente López Obrador, en cuanto terminó la jornada electoral anterior del 2021, anunció que evidentemente no le dio los resultados que él esperaba, que tuvo una pérdida, una reducción relevante en el Valle de México. En ese momento él adelanta el proceso electoral, anuncia sus corcholatas y las corcholatas se empiezan a mover por todo el país. Hoy tenemos
sembrado de espectaculares todas las carreteras, bardas de ciudades, de comunidades rurales, en fin, cualquiera que salga de su casa puede constatar el despliegue de publicidad de las 3 corcholatas de López Obrador, evidentemente, además hay que decirlo, con recursos públicos. Esto es otro delito, pero bueno, ahorita no me voy a detener en ello. Simplemente en que el presidente es el que adelanta los tiempos electorales y bueno, cuando ahora pasan las elecciones de el Estado de México y de Coahuila, al día siguiente, como ve que no le dieron los votos que él esperaba en esas 2 entidades, que le hubieran, como él lo había calculado o estaba deseando que fuera el resultado, no tuvo los porcentualmente ni en números absolutos los votos que esperaba, vuelve a impulsar que sus corcholatas renuncien a los cargos públicos en los que estaban para que ya ahora sí, descarada, abiertamente, estén en campaña, en pre-campaña como en este momento lo están a la luz pública descaradamente. Bueno, ese es el primer tema que hay que enfatizar. Viola él, arranca él un calendario electoral extemporáneamente, fuera de tiempo. Pero luego viene la segunda parte. Se arranca sin que tenga el soporte legal el oficialismo para estas precampañas. Yo he cuestionado que mientras que en el Frente Amplio por México sí están usando una figura que es la del Frente, pero que es una figura que está prevista para época no electoral. Por lo tanto, aquí también hay un fraude a la ley, lo he dicho, del lado del Frente. Pero todavía está más débil o más cuestionable la dinámica del oficialismo de la 4T, porque ellos no tienen ningún soporte legal siquiera, aunque fuera así cojo, frágil como el que tiene el Frente, para andar en precampaña. Bueno, lo cierto es que ya están todos en precampañas y lo que hay que ver ahora es cómo el INE, que precisamente acaba de constatar que en más de un centenar de eventos de las corcholatas, estas están violando la ley porque no se ajustan a que sean dinámicas intrapartidistas hacia los militantes de Morena. Están totalmente abiertas a la ciudadanía, al pueblo, a los ciudadanos, esas precampañas. Entonces, evidentemente, ya más de 115 evidencias que acaba de recopilar el INE y que anuncia el INE que tiene, evidentemente están evidenciando, perdón, la tautología, que existen más violaciones a la ley y que además hay que indagar con qué recursos públicos de estados, municipios y de la federación se están pagando los cientos de miles de pesos por esos espectaculares o esas barras, o lo que también ya se ha constatado recientemente, servidores de la nación distribuyendo los fondos de los recursos públicos, de los subsidios, de los programas sociales a favor de Claudia Sheinbaum, que se está constatando en todo el país. Pues todo eso son ilícitos penales que en algún momento tendrán que tener una sanción. Tú tocaste el otro tema que también traigo en mi cartera y me refiero a lo del Frente Amplio por México. Y no trato de denostar ni de atacar lo que han hecho los organismos de la sociedad civil con los partidos políticos, porque además, como tú bien lo sabes, yo he estado participando activamente en una de estas organizaciones de la sociedad civil, pero es imposible negar que también es una simulación. Entonces, estamos viviendo en México una simulación por parte del oficialismo, una simulación, yo me atrevería a calificarla de burda, y por el lado de la oposición, una simulación refinada, bien lo señalabas tú, con esa patita ilegal de la que se están colgando, pero que al final de cuentas es una simulación. Entonces, esto para mí en lo personal es algo que me preocupa porque el sistema político mexicano está engañando al pueblo.
lo está engañando. Sí, sí, mira, yo he abiertamente también dicho que es muy importante saber lo que resuelva primero el INE y luego el Tribunal del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Electoral, porque con la definición que hagan ellos dos, en la definitiva, la del tribunal, sabremos con qué criterios legales se va a revisar y evaluar la actuación de ambas dinámicas, la de la 4T, la oficialista, y la del Frente Nacional por México. De hecho, le escuchaba yo en una entrevista reciente a uno de los consejeros del INE hablar de que a propósito de campañas y precampañas, una cosa es lo que dice el diccionario en castellano y otra cosa, decía él, es lo que la ley o los criterios jurisprudenciales del Caray. Tribunal Electoral consideran campañas, que no son sinónimos, decía él. Y bueno, es una gente seria, por cierto, este consejero, de origen yucateco, y no me ha aprendido su apellido en maya. Pero bueno, pues sí, si hay una distinta acepción de lo que es una campaña en el sistema legal mexicano frente a lo que dice el diccionario, yo quiero que nos expliquen ya en una sentencia del tribunal, o en su caso en una resolución del INE, cómo vamos a entender esta diferenciación. Y por eso digo que es importante que nos atengamos a algo que López Obrador no ha querido entender, que hay árbitros buenos o malos y que hay leyes buenas o malas, pero que en estas situaciones de conflictividad, de discrepancias y hasta de cultivo de odios y divisiones, lo que no podemos es dejar de, si no va a haber ya aquí prudencia, si no va a haber mesura, lo que no puede dejar de haber es que la ley se aplique y las instituciones definidas en la Constitución actúen. Bueno, por eso tendremos que esperar esas definiciones y en su caso, como sí lo dices bien, López Obrador ya lo dijo desde el 2006, al diablo con sus instituciones, al diablo con sus leyes, y sí, lo que es muy preocupante, y lo acabas tú de enunciar, es que esta actitud de polarizar, de descalificar, de fomentar el odio, de incluso ya inventar delitos a Xóchitl Gálvez cuando no hay ninguna evidencia de delito. Y si lo hubiera, porque hay que leerla, yo releí hoy, martes, la conferencia mañanera de ayer, ella está diciendo que él sí va a usar el poder del Estado para denunciar a Xóchitl porque quiere evitar que los poderes del pasado vuelvan al poder. Primero, vuelvo El a insistir, conservadurismo y la mafia del poder. por Así. eso, por eso insisto en el principio de legalidad. Si hay algún ilícito, que no lo vemos nadie más que en la imaginación calenturienta de López Obrador y algunos devotos fanáticos de él, si hubiera algún ilícito civil, mercantil, administrativo, penal, fiscal de la empresaria Xóchitl Gálvez o de sus empresas, pues que por supuesto lo denuncien. Para eso tienen todos los aparatos del Estado mexicano, Unidad de Inteligencia Financiera, el Sistema de Administración Tributaria, la Fiscalía General de la República, tienen todas las instituciones, pero lo que no puede hacer López Obrador es que en tanto no hay una sentencia de un juez que sea definitiva, declarando algún tipo de ilegalidad, él no puede andar adelantando ningún juicio de existencia o ningún juicio de valor sobre supuestos ilícitos de ningún mexicano, de ningún ciudadano, de ninguna organización, como acostumbra hacerlo. Por eso hay que decirlo, no solo traiciona su palabra López Obrador, sino que incurre en delitos que si no van a sancionar, a investigar las instituciones mexicanas, a Xóchitl Gálvez o a cualquiera de los demás afectados, instituciones, organizaciones o ciudadanos, les queda la Corte Interamericana de Derechos Humanos si el Estado mexicano no revisa estas actuaciones ilegales de poderes del Estado mexicano. Y termino. Mira, este fin de semana escribía yo un paralelismo entre Nerón y López Obrador.
Si revisamos la historia de Nerón, los estudiosos de la época o ya más posteriores, que se ha revisado mucho esa biografía de Nerón, coinciden en afirmar que en un primer momento Nerón tenía como prioridad a los pobres de Roma, que anunciaba un proyecto para atender a los más pobres como prioridad, como también lo dijo López Obrador. Pero en el tiempo yo escribo en mi artículo de este domingo que ambos, Nerón y López Obrador, de manera egocéntrica o caprichosa, fueron perdiendo el piso. Ayer lunes, Pepe Woldenberg habla de narcisismo en López Obrador. Bueno, llámese narcisismo, como llama López Obrador, digo a López Obrador Woldenberg, o llámese egocéntricos y caprichosos. Lo cierto es que este paralelismo llega a que al final, cuando viene el incendio, que se entiende no fue provocado por López Obrador, pero ese incendio que destruye gran parte de la ciudad, al tiempo Nerón lo atribuye a los cristianos y a los judíos, y ahí empieza la persecución contra los cristianos. Bueno, ahora acá López Obrador está inventando a ver qué puede contra el conservadurismo, contra la mafia del PRIAN, en la misma lógica de dividir, de acusar sin bases a otros de los desastres que él hoy no ha podido atender, no ha sabido resolver, ni en materia de salud, de seguridad, o de educación, o de medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, hay un paralelismo crítico que nos debe llevar a considerar los riesgos de locuras, así literal, de locuras en las que puede incursionar López Obrador, llamémoslo narcisista, llamémoslo egocéntrico, como cada quien quiera, pero que sí evidentemente amenazan, en primer lugar, en este caso a Xóchitl Gálvez, hay que cuidarla. Yo hoy he hecho algunas gestiones para que revisen en su equipo los temas de seguridad de la senadora Xóchitl Gálvez, porque son críticos, y bueno, pues igual, no va a acabar ahí López Obrador, va a seguir tratando de incidir, y como bien dices, y con esto termino, Raúl, va a tratar de impedir por todos los medios que las oposiciones, el Frente Amplio por México, gane, y va a hacer todo dentro de la ley y fuera de la ley, o a pesar de la ley, va a hacer todo porque su candidata también gane. Entonces sí, como bien dices, los escenarios a prever a futuro son complejos, son catastróficos si se quiere, y ahí nos tiene que encontrar a los mexicanos con la cabeza fría, analizando los acontecimientos con cabeza fría y buscando cómo hacer que todos nos ajustemos al orden constitucional. Esta última parte quisiera yo dejarlo un poquitito más adelante, nada más para cerrar este tema de la siguiente forma. Lo que ha dicho López Obrador en su tribuna mañanera, inclusive ya ha empezado a alentar a sus seguidores, y a sus seguidores que son muchos. Pero hace apenas unos días, tú bien lo sabes, la audiencia también, el Fisgón, que es uno de sus principales apoyadores intelectuales y de comunicación, junto con Pablo Gómez, cabeza de la Unidad de Inteligencia Fiscal, señalaron públicamente que el conservadurismo está alentando la violencia y que hay que impedirla. Pero no solamente se quedaron ahí, dicen, nosotros también en la 4T tenemos que estar pendientes y, si es necesario, alentar la violencia. Híjole, Juan Miguel, perdóname por la palabra de híjole, pero se me vino a la mente muy espontáneamente. Esto es muy delicado. ¿O tú qué opinas? Mira, conozco bien a Pablo Gómez. Yo le gané la elección a diputado federal en el año 2000, ahí en Coyoacán, en la Ciudad de México. Él iba por el PSUM. He seguido su trayectoria. Él es acá de Guanajuato, oriundo del norte del estado. Bueno, pues él era comunista. Él fue del Partido Comunista Mexicano.
Y como buen comunista, él sigue hoy, como el Fisgón y como muchos otros que están ahí, los Concheiros y otros más que Epigmenio. vienen del PSUM, que vienen del PCM y luego del PSUM, ellos siguen el manual marxista-leninista. Eso hay que recuperar la lectura de qué dijo Marx, qué dijo Lenin, en qué medida Lenin contradijo a Marx para precisamente buscar hacer más eficaz la supuesta dictadura del proletariado. Y una de las premisas que tiene Pablo Gómez y todos estos marxistas-leninistas hoy embosadones es que la lucha de clases puede usar la violencia cuando la violencia sea conveniente para que se dé ese triunfo del proletariado, esa dictadura del proletariado. Y hay todo un tratado que, por cierto, acá en el ámbito del humanismo político, Efraín González Morfín es quien mejor analizó precisamente los distintos tipos de marxismo, incluyendo el marxismo-leninismo. Pero también habló del trotskista, del maoísta, del castrista, todos estos marxismos-leninismos que ha habido en la historia. Bueno, pues ahí hay que ver qué significa el alcance de lucha de clases, dictadura del proletariado y uso de la violencia. Por lo tanto, ellos ya de manera cínica están diciendo que van a usar la violencia cuando nadie de las oposiciones ha hablado de usar medios violentos para llegar al poder. Entonces, aquí lo que estamos viendo es, perdóname que estoy acá enfrente. Aquí lo que estamos viendo es una cínica confesión de que van para sus propias huestes, de que se preparen para, en términos marxistas-leninistas, usar la violencia. Y esto por eso es a lo que estoy yo llamando, a que todos nos ciñamos al orden constitucional y nos verifiquemos unos con otros y exijamos que las instituciones que investigan los delitos, que investigan las conductas ilegales, funcionen y a demandar cumplimiento de tareas previstas en la Constitución. Y también lo he escrito por ahí, Raúl, eventualmente hay que prepararnos para actos de resistencia civil pacífica, actos de resistencia civil dentro de la legalidad, a la manera de Gandhi, porque no va a haber otra manera de responder a esta predisposición de prepotencia, de violencia, que están buscando normalizarse la arbitrariedad de López Obrador. Tenemos que evitar esa normalización de la arbitrariedad de Pablo Gómez y de todos los que hoy con López Obrador están ya pensando en usar las instituciones y por supuesto al ejército y a la Guardia Nacional contra la población. Quisiera yo pedirte, Juan Miguel, que si pudieras darnos un mensaje con el ánimo de que la gente, del ciudadano normal, el ciudadano que cree en la democracia, en las libertades, en nuestra constitución, en nuestras instituciones, realmente entienda el compromiso que tenemos en lo individual, pero también con las organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos que estamos fortaleciendo, que estamos conteniendo este avance de la confrontación. Entonces, yo te quisiera pedir que nos dijeras qué tenemos que hacer en el Frente Amplio por México. Hay que fortalecerlo, hay que seguirle. ¿Tú qué recomiendas? Bueno, en primer lugar, tenemos mucha tarea para que lo que sí es pueblo, o sea, el conjunto de ciudadanos que piensan, que están conscientes del momento que vive el país y que tienen disposición a abrirle satisfacción a sus derechos y a cumplir con sus deberes, esa parte del pueblo tiene que trabajar con aquella otra parte que se llama masa, que las masas son otro concepto muy marxista.
y que alrededor de López Obrador ven a esa masa como la que no tiene conciencia, que no sabe, pero que es manipulable y que con las dádivas, con los subsidios, la van a mantener leal, incondicional. Hay que hablar con esa masa para convertirla en pueblo consciente de sus deberes, de sus derechos, de sus libertades. Ese es un tema amplísimo donde todos tenemos que empezar desde casa, el trabajo, el vecino, a buscar a quienes son masa para que dejen de ser masa y se vuelvan pueblo. Ese es un tema inmenso que hay que trabajar. Por el otro lado, me parece sí que hay que procurar involucrarnos de momento en el frente. Hay que darnos de alta, si ya ha estado complicado, parece que ya está un poquito más ágil el tema para poder ahí ejercer alguna opción dentro de los 12 o incluso con ninguno, pero para poder participar en la elección de quien vaya a ser la candidata o el candidato que va a ser responsable de formar el Frente Amplio por México. Pero hay muchas más tareas. Yo en síntesis diría, las democracias tienen la calidad o tienen la realidad que los ciudadanos les quieran dar. Las democracias están en riesgo en el mundo y no hay que irnos lejos. En Estados Unidos hoy hay riesgos para la democracia o en otros países del mundo y no nos detengamos ya por el tiempo. ¿Qué significa esto? Que van a depender las democracias de los ciudadanos que quieran aportar, construir, dedicar tiempo, suela, saliva para trabajar por mantener las democracias. Entonces, este es un tema fundamental que desde los griegos se reconoció. Las polis griegas fueron fuertes democráticamente cuando los ciudadanos se involucraban en los debates, en las deliberaciones, en las asambleas de las polis, y desde esas asambleas decidían lo que convenía a la ciudad-estado, a la polis. Es lo que tenemos que aprender a hacer en México, deliberar. Y este es otro tema que no estamos haciendo bien, Raúl. No hemos aprendido a deliberar entre mexicanos. Ya estamos, y yo lo veo como luego a mis comentarios o mis artículos, mis análisis, no merecen en algunas gentes análisis, estudio, reflexión, merecen solo la descalificación. No hemos aprendido a deliberar. Esta es una esencia, es lo que se llama democracia método, democracia actitud, la actitud de aprender a deliberar, aceptando que el otro pueda tener parte o mayor razón que yo, y luego a partir de esa deliberación ponernos de acuerdo en qué es lo que más conviene a nuestra colonia, a nuestro barrio, a nuestra ciudad, al estado o al país. Este es otro tema que positivamente hay que trabajarlo, el aprendizaje de ser ciudadanos, que sepamos deliberar para luego atinar qué es lo que sea mejor para México. Al final de cuentas, estos ejercicios que se están realizando, con todos sus defectos, con todos sus problemas, con todos sus obstáculos, son el camino que tenemos que transitar. No hay otro. No hay otro. Entonces yo coincido contigo. Tenemos que aprender a deliberar, tenemos que aprender a respetar, tenemos que aprender a concluir, a sacar acuerdos y trabajar en ese sentido. Juan Miguel, no sabes cuánto te aprecio. Estoy seguro que la audiencia va a gozar esta entrevista. Todos aquellos que tienen ese nivel de conciencia social la van a disfrutar y yo te agradezco mucho. Bueno, espero que sirva de algo para que sembremos, por un lado, esperanza en que podemos mejorar o evitar más daño posible en nuestro país y que genere la disposición de asumir nuestros compromisos, nuestros deberes como ciudadanos con nuestra ciudad o con nuestro país. Así es. Un abrazo, Juan Miguel, y pues no me despido. Seguimos en contacto porque hay todavía mucho que hacer. Otro para allá. Buen día. Hasta luego. Gracias.